Muy buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan en esta jornada. Sean bienvenidos al segundo día del webinar Aplicaciones en las Ciencias Químicas. Es para nosotros un verdadero honor tener la participación de todos ustedes y pues esperamos que este espacio de compartir conocimientos sea fructífero para todos. El tema que hoy les vamos a presentar es acerca del rol crucial de la cromatografía, de la investigación al control de calidad. Doy el paso a mi compañero, por favor, no sin antes presentar a mi grupo. Está conformado por Salomé Ruiz, Juan Viñán, Luis Añilema, Alex Pilco y quien les habla, Sofía Sanipatí. Los contenidos que nosotros vamos a abordar en esta noche, pues tienen que ver todo con respecto a cromatografía. Nos hemos enfocado en historia y evolución de la cromatografía, fundamentos esenciales de separación cromatográfica, rendimiento del sistema cromatográfico, parámetros de optimización, de la investigación al control de la calidad, cuáles son sus aplicaciones prácticas. Y finalmente hemos pues propuesto un tema, cromatogramas en acción, la interpretación y ejemplos reales. Cedo la palabra a mi compañero, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos. Principalmente vamos a ver, revisar una pequeña, digamos, una breve reseña histórica acerca de la cromatografía, considerando que la cromatografía es una técnica analítica más importante en química, bioquímica y otras ciencias, permitiendo la separación, identificación y purificación de los componentes de una mezcla. Su desarrollo ha sido clave en diferentes avances científicos, farmacéuticos y ambientales. La siguiente, por favor. En este caso, antes que justamente empecé la cromatografía propiamente dicha, hubo ciertos experimentos en el siglo XIX, específicamente en 1850, por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge. Realizó experimentos con tintes en papel filtro, observando cómo se separaban, formando patrones de anillos coloreados, lo que se llamó cromatografía en papel. También en este caso, en 1861, Christian Friedrich, en este caso es Schonbein, estudió la migración diferencial de sustancias en medios porosos, un concepto precursor específicamente para la cromatografía. Pero estos trabajos no fueron ni sistematizados ni tampoco fueron aplicados. Digamos, donde empezó el nacimiento formal de la cromatografía fue con, en este caso, con el científico ruso o biobotánico ruso, en este caso, Mikhail Tuested, en 1930, en el que utilizó una columna de carbonato de calcio para separar los pigmentos vegetales. Justamente una parte, para su caso, en este caso, derecha e inferior, se determina cómo hizo el primer estudio. También en este caso, esto fue los estudios claves para, en este caso, determinar las mezclas. Aparte, aquí se acuñó el término de cromatografía por croma, color, y grafein, en este caso, escribir. Aparte de, digamos, de su importancia, en este caso, tipo de investigaciones, el trabajo pasó desapercibido durante años debido a la falta de difusión y también el idioma que manejaba, que en este caso era ruso. La siguiente, por favor. Los avances en el siglo XX, justamente aquí es donde empieza en este caso a desarrollarse, digamos, a gran escala, en este caso la cromatografía, principalmente en este caso con Martin y Sienge, que están justamente en la fotografía, donde desarrollaron la cromatografía de partición líquido-líquido utilizando sílice y agua como fase estacionaria y un solvente orgánico como fase móvil. Aparte también por este estudio ganaron el Premio Nobel de Química, sentando las bases de técnicas posteriores. Luego también la aparición del GC y HPLC, justamente por James Martin, en 1960-70, revolucionando en este caso los análisis de compuestos volátiles. Aparte, desde 1900, digamos, desde este año en adelante, empieza, digamos, en este caso, a nivel tecnológico, el desarrollo más amplio, utilizando, por ejemplo, cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, utilizando bombas, columnas y detectores que permitieron separaciones más rápidas y eficientes, aplicaciones en farmacéutica, alimentos y medio ambiente. A partir de esto también ya en este caso desde 1970 ya empieza la cromatografía de afinidad, una técnica especializada para separar biomoléculas, proteínas ADN usando interacciones específicas anticuerpo-antígeno. Justamente en la parte inferior derecha se denota cómo sería justamente un tipo de análisis cromatográfico. Aparte también se utiliza en este caso justamente desde 1980 la cromatografía supercrítica,
usando fluidos supercríticos. En la actualidad justamente se está empezando a utilizar la nanocromatografía y justamente la acoplación de espectrometría de gases, digamos, GC masas y para mayor sensibilidad y precisión. Y últimamente, en los últimos, digamos, en los últimos años, es la automatización con inteligencia artificial para la optimización de métodos analíticos, entre los cuales, digamos, en función de todo esto, se generan los diferentes campos que se les puede dar: la farmacéutica, alimentos, medio ambiente e investigación biomédica. La siguiente, por favor. Los principios, en este caso, los claves para la separación cromatográfica, eh, justamente como está detallado en este caso, son la absorción, la partición, el intercambio iónico y la exclusión por tamaño. También teniendo en cuenta que la cromatografía es una técnica de separación basada en la distribución diferencial de los componentes de una mezcla entre dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Y su eficacia depende de los principios físico-químicos de clave que gobiernan la interacción de analitos en estas fases. Principalmente lo que tendríamos que ir justamente definiendo son los diferentes, en este caso, procesos físico-químicos que se lleven a cabo. En este caso, teniendo en cuenta la partición, la absorción, principalmente la absorción, que es la interacción del analito con la superficie en la fase estacionaria, la partición, distribución de analito entre dos fases invisibles, el intercambio iónico, la separación basada de la carga de moléculas y la exclusión por tamaño y separación según su tamaño molecular. La siguiente, por favor. Aquí definimos los diferentes, en este caso, lo que es la fase móvil y la fase estacionaria. La cromatografía se separa, la separación de componentes de una mezcla depende de la interacción entre dos elementos clave, la fase móvil y la fase estacionaria. Su correcta elección y combinación determinan la eficacia y resolución, aplicabilidad del método. Justamente lo que aquí vamos a determinar que la fase móvil es el líquido o gas que transporta los analitos. La fase estacionaria es el sólido o líquido soportado en sobre un sólido. La selección depende del tipo de muestra, la resolución y el tiempo de análisis. Por ejemplo, un HPLC puede ser con una fase estacionaria no polar, el C18, y la fase móvil polar, agua y metanol. Un ejemplo claro está en la gráfica a continuación. La siguiente, por favor. La fase móvil es el fluido, líquido, gas o fluido supercrítico que transporta la muestra a través del sistema cromatográfico. Y su función principal en este caso es disolver la muestra y llevarla a través de la columna o un medio de separación. Aparte de eso, también en este caso tiene que interactuar competitivamente con la fase estacionaria para permitir la separación de los analitos. Dependiendo de la técnica cromatográfica, la fase inmóvil puede ser en este caso cromatografía líquida, HPLC, TLC, utilizando en este caso disolventes orgánicos tanto como metanol, acetonitrilo, tetrahidrofurano, los acuosos, agua, buffers, en este caso que puede ser fosfatos o acetatos, modificadores de pH, ácido trifluoroacético. También viene la cromatografía de gases o GC, gases portadores inertes como el helio, nitrógeno o hidrógeno. La cromatografía también viene en este caso de fluidos supercríticos, el SFC, CO2 supercrítico, alta presión y temperatura. En este caso, en este caso, las características que se tendrían que tener en consideración es la pureza, la baja viscosidad, la estabilidad química y la compatibilidad con el detector. La siguiente, por favor. Los criterios, como les estaba comentando, en este caso la compatibilidad con la muestra y la fase estacionaria, como hace un rato le estaba comunicando, y el pH en este caso que se tiene que considerar. Aparte, la polaridad debe ser compatible con la muestra y la fase estacionaria. Aparte, en este caso también sería la pureza para evitar la contaminación en la columna o artefactos en los resultados. La siguiente, por favor. La fase estacionaria. La fase estacionaria es un material sólido o líquido inmovilizado que interactúa con los analitos reteniéndoles selectivamente. Su función es principalmente proporcionar superficies de interacción para la separación, generar diferencias de tensión de los componentes de la mezcla, en este caso. Eso sería la principal, digamos, la función. La cromatografía en este caso es de cómo sería definiendo según las técnicas, sería cromatografía líquida, o HPLC, con fase reversa. El material sería sílice, modificado con cadenas de alquilo. Justamente esta aplicación sería para compuestos no polares. La fase normal sería material sílice puro o alúmina. La aplicación sería en compuestos polares. Los de intercambio iónico, que sería una resina de grupos cargados. Y la aplicación sería justamente para proteínas y nucleótidos. Para cromatografía de gases sería columnas empaquetadas
sólidos porosos específicamente, entre los cuales puede ser sílice o carbón activado. También se puede trabajar con columnas capilares, líquidos polares o no polares inmovilizados en paredes. Igual también es justamente la cromatografía por afinidad, que el material de soporte son coligantes específicos. La aplicación son específicamente para purificación de biomoléculas. Justamente aquí dependería de qué tipo de interacción sea: absorción, partición, intercambio iónico, exclusión por tamaño y afinidad. La siguiente, por favor. En este caso, tendremos que considerar que como estaba hace un rato comentando, los tipos de espacio estacionaria tendríamos que ver justamente en función de cada aplicación, como puede ser asociación, partición, intercambio iónico, exclusión de tamaño y afinidad, como estaba comentando. La siguiente, por favor. Los criterios de selección basados en las propiedades de litio, polaridad, en este caso carga, tamaño, los tipos de cromatografía, como estaba comentando, la fase reversa, la normal, intercambio iónico y el GPS. La siguiente, por favor. Gracias, Asti. La si- Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con los fundamentos esenciales de la separación cromatográfica. Bueno, en realidad en esta noche vamos a abordar diferentes técnicas como son HPLC, GC, TLC y UPLC. Pues les invito a que vayamos observando cada una de estas técnicas para que finalmente podamos, a través de nuestro criterio, establecer, ¿no? ¿Qué técnica de pronto sirve para mi área laboral o qué técnica de pronto puedo verla como una opción que no necesariamente debe ser la más costosa? TLC, el inicio de la cromatografía. Bueno, primero, para entender el origen de la cromatografía moderna, debemos iniciar con comprender una técnica tan simple y muy poderosa a la vez como es la cromatografía en capa fina o TLC. Y esto es debido a sus siglas, Thin Layer Chromatography. Esta cromatografía es una técnica considerada como el punto de partida porque permitió por primera vez observar de forma visual y rápida la separación de varios componentes en una mezcla. Y en este esquema que pueden observar en pantalla, se puede ver cómo funciona. Utiliza en realidad una placa recubierta con una fase estacionaria. Esta puede ser sílica, puede ser alúmina, y sobre la cual se va a aplicar una pequeña muestra. Y esto se conoce, esta parte baja se conoce como línea de siembra o spotting line. Y luego esta placa se va a colocar dentro de una cámara que contiene la fase móvil, como lo pueden observar aquí en pantalla, y por supuesto en un solvente adecuado. Por capilaridad, el solvente asciende por la placa arrastrando todos los componentes que se encuentran en la muestra y cada sustancia va a migrar de una forma diferente, a una velocidad diferente, ¿ya? Y esto se debe a la afinidad que va a tener tanto con la fase móvil como con la fase estacionaria, generando, como ustedes pueden ver, manchas o bandas visibles. Esta técnica es rápida, es económica, no requiere una instrumentación costosa, por lo que sigue siendo bastante utilizada en laboratorios para monitorear reacciones, verificar purezas o hacer identificaciones preliminares. Pero actualmente, pues existen muchos métodos más sofisticados, como los que les había mencionado inicialmente, HPLC, UPLC, GC. Pero a pesar de todo ello, el TLC representa un fundamento físico base para todas estas técnicas, basadas, por supuesto, en la distribución entre fases y su separación dependiendo de la afinidad que tengan por la fase móvil o por la fase estacionaria. Vamos a iniciar con el HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Esta es una técnica de separación analítica basada en una fase móvil líquida y una fase estacionaria en columna. Las condiciones a las que opera esta técnica pues llega hasta 6000 PSI en HPLC. Permite también analizar compuestos no volátiles. Eh, ya vamos a ver cuáles son, por ejemplo, ciertas limitantes de pronto con otras técnicas en cuanto a esto de la volatilidad. Entonces, por eso hemos hecho énfasis en que, bueno, esta técnica permite analizar estos compuestos no volátiles también y es ideal para una cuantificación precisa y control de calidad en industrias como la farmacéutica, ambiental y alimentaria. De manera general, esta es la estructura de los componentes que presenta un HPLC.
Bueno, tenemos la fase móvil, tenemos la parte de detectores, la columna, bueno, el detector, tenemos también donde va a sumar el cromatograma, pero este esquema ya les voy a explicar más a detalle más adelante con un video interactivo. De manera general, este es el esquema en el cual nosotros contamos en HPLC. Tenemos el solvente, una bomba, la zona del inyector de la muestra, la columna de HPLC como tal, donde que se va a dar la separación cromatográfica. Tenemos un detector, vamos a ver también cuáles son estos tipos de detectores, por supuesto los residuos y finalmente lo que nosotros obtenemos es nuestro cromatograma final, ¿no? Que son nuestras curvas finales. Para ello, permítanme, por favor, les voy a compartir esta imagen y este video y a medida que va pasando, pues les voy a ir explicando poco a poco. Ya, bueno, esta técnica de HPLC me va a permitir la separación, identificación y la cuantificación de diferentes compuestos presentes en una mezcla. Y como ustedes pueden observar, pues tenemos allí la columna, ¿sí? Tenemos también la muestra que se va a introducir en el sistema a través de un inyector y este inyector puede ser automático o puede ser manual. En el primer caso es un automuestreador y en el segundo, en cambio, va a ser a través de una jeringa específica. Bueno, luego tenemos también el detector, la muestra va a pasar por este detector y allí va a medir la señal de los analitos ya separados. La bomba lo que hace va a ser forzar el paso de la fase móvil por el inyector, arrastrando la muestra por la columna y finalmente al detector. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, pues es el impulso que le está dando la bomba al paso de la fase móvil. También es importante considerar que hay que evitar la presencia de burbujas de aire y para ello la bomba suele estar conectada siempre a un desgasificador que las elimina. Y por supuesto la bomba arrastra los disolventes de los diferentes reservorios a una cámara de mezcla donde donde inicia la fase móvil como tal. Para el análisis por HPLC puede hacerse por modo isocrático o gradiente. Tengamos en cuenta que el modo isocrático va a ser cuando la composición de la fase móvil se mantiene constante durante todo el análisis y el gradiente pues irá cambiando esta fase móvil. Como pueden observar, la inyección de la muestra puede hacerse de diferentes tomas debido al tipo de inyección y es mucho más común a través de una válvula de inyección, la cual va a presentar dos posiciones de manejo. En la posición load o carga loop, que este es un capilar que ya tiene un volumen definido y se encuentra a presión atmosférica. Entonces la muestra se inyecta en el loop de forma manual o automática y el loop se va a llenar por completo. Una vez cargada la muestra, pasa esta por una válvula y luego esto a la final va a llegar hacia la columna. En la separación de la columna se va a basar en la diferencia de partición de los diferentes componentes de la mezcla y esto va a ser debido a la afinidad, ¿ya? Entonces, la afinidad que va a tener por la fase móvil o por la fase estacionaria. Entonces, los compuestos con más afinidad por la fase móvil y menos, obviamente, por la fase estacionaria van a ir más rápido dentro de la columna. Perdón. Entonces, una vez que se da todo este paso a través de la columna como tal, hay que tener en cuenta también la fase móvil como tal, si puede, en este caso, pues como hablaba anteriormente mi compañero, pues puede ser basado en sílica gel modificada con cadenas hidrocarbonadas de carbono 18, carbono 8. Entonces, en este caso, mientras más hidrofóbico sea el analito, más retenido va a quedar en la fase estacionaria. Y por supuesto, los más polares saldrán primero. Una vez que los analitos salen de la columna ya separados individualmente, bueno, y depende también, obviamente, en este caso, si es que la fase normal y la fase estacionaria es polar, la fase móvil es no polar y en este método la afinidad pues se va a dar en cuanto a la fase estacionaria debido a la polaridad de la base sílica gel. Entonces, en esta ocasión, mientras más polar sea el analito, más retenido se va a quedar en la fase estacionaria y los hidrofóbicos salen primero. Entonces, una vez que ocurre todo esto,
pasan al detector. Entonces, tenemos diferentes tipos de detector también, como ustedes pueden observar, una ultravioleta visible. El ultravioleta se va a emplear a través de deuterio y el visible, pues, con tungsten, perdón. De igual manera, como pueden observar, ya pasan por el detector, bueno, ya llegan al espectro ultravioleta y visible, y la señal lo que va a hacer del detector es procesarlo a un software, ¿ya? Y una vez generado esto, el software lo que va a hacer es permitir ver cuántos picos existen y a través de ello, pues por supuesto, ver la composición que está presente en la mezcla. Y claro, vamos a poder identificar y cuantificar a través de un cromatograma. Bueno, el video está un poquito, aún está mostrando toda la parte que les había mencionado, ¿no? Y bueno, finalmente llega el detector y bueno, este detector se va a conectar con el cromatograma. Y finalmente vamos a tener la lectura de picos. En el eje X, como ustedes pueden observar, pues tenemos el tiempo de retención y en el eje Y tenemos la señal del detector y el tiempo, ¿no? Entonces, nos sirve a nosotros poder identificar el compuesto, a su vez de ver de ver su cuantificación también. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros claves en HPLC? Para nosotros obtener un buen resultado debemos tener en cuenta el tiempo de retención, que el tiempo de retención, como pueden observar aquí en el gráfico de la izquierda, no es más que la relación entre el tiempo de inyección y la detección hasta que alcance el pico, ¿no? Entonces ustedes pueden observar ahí, ese tiempo de retención es muy importante para poder determinar eh, qué tan eficiente qué tan eficiente es mi lectura. Si podemos silenciar ese micrófono, por favor. Ya. De igual manera, la resolución es un parámetro muy importante y esto está ligado directamente con la eficiencia y la selectividad. Como podemos observar aquí en esta ecuación de acá, pues la resolución como tal va a ligar tres componentes principales que son la eficiencia, la selectividad y la retención. Las tres forman un papel fundamental para análisis de HPLC, sobre todo porque si ya estoy yo formando parte de un laboratorio, tengo que tener en cuenta también los tiempos, ¿no? No puedo de pronto esperar mis resultados y esperar horas y horas hasta que dé las lecturas, no, sino que tengo que ver también la manera en cómo yo puedo adaptar todos estos parámetros para optimizar mi proceso. Entonces, la selectividad de la muestra como tal tiene una influencia máxima sobre la resolución, perdón, de la fase móvil. Y pues de ello, ¿cómo puedo yo ir modificando estos parámetros? Puede ser a través de un cambio de la fase estacionaria o de un cambio de la fase móvil. Entonces, también influye mucho el número de platos. ¿Por qué razón? Porque mientras el número de platos sea más seguido, yo voy a tener mejores lecturas y mientras más separado está, obviamente va a tardar, pero también tengo que analizar la parte económica, por supuesto, porque esto a la final sí es un proceso no tan costoso en comparación a UPLC, que ya lo vamos a comparar, pero de igual manera hay que tener en cuenta este tipo de situaciones, más aún porque el tema de nosotros, de nuestro webinar como tal, es la aplicación ya en la parte industrial. Entonces, por supuesto, si nosotros contamos con recursos ilimitados, pues no habría problema y analizaríamos de manera general, pero también queríamos poder compartir la realidad en el país que nosotros vivimos, que muchas veces de pronto no contamos con los recursos para poder estar cambiando de forma continua o de pronto, por A o B situación, nosotros no podemos manejar ciertas situaciones y obtener una respuesta breve. Con respecto a a UPLC, las principales diferencias es en cuanto al tamaño de partícula que de pronto yo voy a poder analizar. También UPLC va a trabajar en presiones más altas. Es una técnica más costosa, sí, es más costosa, pero a breves rasgos, si nosotros analizamos los pros y contras, en realidad UPLC abarca mucho más cosas y no tiene un protocolo tan estricto de pronto como UPLC. Entonces, eh,
como punto de partida quisiera pues establecer eso, que entre HPLC y UPLC, nosotros por la parte económica, por la factibilidad y por el hecho mismo de que tenemos técnicas mucho más apropiadas, mucho más asequibles, pues HPLC de pronto es una muy buena opción para el entorno en el que nos manejamos. Y pues las aplicaciones como tal, que ya vamos a ver más adelante específicamente, análisis de fármacos, control de calidad, investigación y análisis ambiental. Como ustedes pueden observar, ay, perdón, de esta manera, pues, como les había mencionado, es una evolución avanzada del HPLC. Y la presión, pues, es mayor a 15.000 PSI. Recordarán ustedes que originalmente hablamos de HPLC hasta 6.000 PSI. Entonces, aquí hablamos ya de 15.000 PSI. Sí tiene una mejor resolución, una mayor velocidad y, por supuesto, mayor sensibilidad. Es ideal para análisis complejos en tiempos más cortos, pero no podemos dejar de lado también que podríamos obtener un resultado similar y válido a través de la otra técnica también, del HPLC. He cedo la palabra a mi compañero, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente y yo les voy a hablar acerca de la cromatografía gaseosa. Siguiendo el fundamento de la cromatografía que ya hablaron mis compañeros, la técnica analítica, no sé, la cromatografía se conoce como una técnica analítica de separación física donde la muestra que vamos a utilizar debe ser primero volátil y segundo, termoestable. Hablamos que debe tener un punto de ebullición entre 40 a 400 grados Celsius. Para entender un poco acerca de la cromatografía gaseosa, vamos a hablar de manera general de cada uno de los componentes, que son parte del cromatógrafo. Entonces, empecemos por el gas que se utiliza. El gas que se utiliza, la anterior, por favor. El gas que se utiliza se denomina gas portador. Es nuestra fase móvil que determina y da el nombre a la técnica. Esta debe tener dos características. Debe ser pura, debe ser inerte. Esto para evitar que el gas interactúe con la muestra o con la fase estacionaria. De esta manera nos aseguramos que no exista ninguna interacción para que nuestro cromatógrafo no tenga problemas en la lectura o nos dé datos erróneos. El tipo de gas portador va a depender de la velocidad requerida para el análisis y el tipo de detector que vamos a emplear. Siguiente lámina, por favor. En cromatografía gaseosa utilizamos tres tipos de gases portadores. Como como primera opción está el hidrógeno. El hidrógeno es muy eficiente, muy rápido, mucho más que el helio. Es más barato en comparación al helio, pero para su utilización se requiere de un sistema de seguridad, ya que el hidrógeno es inflamable. El nitrógeno, por el contrario, tiene una menor eficiencia, es mucho más económico y generalmente se lo utiliza para ensayos que son más simples. Es decir, son unos preensayos que nos van a dar una idea vaga de lo que se pretende realizar. Y el helio, por su parte, tiene muy buena eficiencia, muy estable y compatible con muchos detectores. La limitante principal de este es su alto costo económico, por lo que limita su utilización. La siguiente lámina, por favor. Luego que definimos nuestro gas portador, vamos a hablar del sistema de inyección. Es un método, el método más común del sistema de inyección es a través de una microjeringa. Nosotros utilizamos una microjeringa, como ustedes pueden observar en la imagen, para poder inyectar las muestras líquidas o gaseosas a través del diafragma o setún, que es una goma
en la cual la aguja de la microjeringa ingresa al liner de vidrio, que es una cámara en donde se va a situar la muestra. Esta cámara está dentro este liner de vidrio está dentro de la cámara de vaporización, que cumple la función de aumentar la temperatura, por lo general de 150 a 300, asegurando la vaporización de la mezcla. Eh, el- las capacidades típicas de las microjeringas van de 1 a 5 y hasta 10 microlitros. La siguiente lámina, por favor. Aquí vemos de manera mucho más general. En la parte superior ingresa la microjeringa en el cetum, que es una membrana por donde va a atravesar la jeringa y va a depositar la muestra en el liner de vidrio. Este liner se encuentra dentro de un bloque de calentamiento, el cual va a elevar la temperatura para asegurar la vaporización de la muestra. Después de esto, hay una manera de regular la cantidad de muestra que ingresó. Si nos sucede que hay un exceso de muestra, o en muchos casos también ha sucedido que existen impurezas, lo que hacemos es regular con la división split o splitless. El término split hace referencia a que nosotros podemos hacer que fugue una parte que no quisiéramos que ingrese a la columna. Por el contrario, el método splitless es muy adecuado cuando nosotros trabajamos con muestras muy pequeñas, es decir, trazas de muestra que no queremos que nada se desperdicie. Entonces utilizamos este tipo de división que va a ser al momento que ingresa la muestra, la válvula va a cerrar, asegurándose de que la muestra vaporizada no se fugue. Y el gas, el flujo del gas portador que se inyecta al liner va a arrastrar la muestra hacia la columna. Dependiendo la columna, nosotros podemos variar la cantidad que vamos a inyectar. Por ejemplo, en una columna empacada con un diámetro de 3,2 milímetros, tenemos una cantidad de inyección en muestra líquida de 0,2 microlitros a 20 microlitros, mientras que en muestras gaseosas va de 0,1 mililitros a 50 mililitros. En columnas capilares con un diámetro de 0,25 mililitros, las muestras líquidas se inyectan de 0,01 microlitros hasta 3 microlitros, mientras que en muestras gaseosas va de 0,01 mililitros a 0,1 mililitros. La siguiente lámina, por favor. Luego tenemos la columna. Una vez que en nuestro liner la cámara está la muestra ha sido vaporizada, el flujo del gas portador que se inyecta va a arrastrar a la muestra hacia las columnas. Tenemos dos tipos de columnas, las columnas rellenas o empacadas y las columnas capilares. Las columnas capilares constituyen el 98% de columnas que se utilizan para cromatografía gaseosa. El resto, obviamente, son columnas rellenas o empacadas. Columnas rellenas son columnas que están rellenas, su nombre lo dice, va desde los 0,5 a los 5 metros y que puede llegar a tener de 1.000 a 2.000 platos por metro. Las columnas capilares son columnas, sí, que tienen la forma de un capilar, de ahí su nombre, y se caracterizan por diámetros internos menores a 1 milímetro. La longitud que tienen estas columnas va desde los 5 hasta los 30 metros y también llegando a los 100 metros. Estas columnas pueden llegar a tener 4.000 platos por metro.
En la parte izquierda ustedes pueden observar una columna rellena. En la parte derecha ustedes pueden observar una columna capilar. La siguiente lámina, por favor. El horno, la temperatura es una variable muy importante, ya que de ella va a depender la separación, primero, la vaporización de la muestra y segundo, la garantía de la separación de los componentes en el analito. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra que tiene componentes con puntos de ebullición parecidos, lo que hacemos es trabajar de una manera isotérmicamente, es decir, a una temperatura constante. Pero el trabajar con una temperatura alta o una temperatura baja va a depender de los componentes que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, si trabajamos a una temperatura baja, los componentes más volátiles van a ser los que son separados primero, mientras que a una temperatura alta, los menos volátiles son los que van a salir primero o los que van a diluir de una manera más rápida. La siguiente, por favor. Una vez que la muestra ha eluido y ha recorrido toda la columna, sale y genera una señal que llega al detector. Entonces el detector y la función del detector es receptar esta señal y convertirla en forma de un pico cromatográfico. Los detectores, se sabe que existen cerca de 60 detectores específicos. Yo les he puesto aquí algunos que son los más conocidos y los más utilizados. Por ejemplo, el TCD, que es el detector de conductividad térmica, el FIT, que es el detector de ionización en llama, y el MS, que es el detector de espectrometría de masas. Como les decía, cada uno tiene una función específica o está diseñado para un tipo de compuesto. Si hablamos del FID, por ejemplo, este detecta compuestos orgánicos. El TCD mide, por ejemplo, el cambio térmico que se genera en las muestras. El MS determina la relación masa-carga y esto nos permite, por ejemplo, obtener el peso del compuesto y la estructura exacta. El SD detecta compuestos halogenados. El NPD detecta compuestos que tengan en su estructura nitrógeno o fósforo. La siguiente, por favor. Una vez que el detector ha generado, lo que nosotros obtenemos es lo que estamos viendo en la imagen, un cromatograma que se lo grafica de acuerdo en el eje Y a la intensidad del detector versus el tiempo en el eje X que viene a ser el tiempo de retención. Si nosotros observamos la gráfica, vemos una serie de picos eh, que determinan el tiempo de retención a la que salieron cada uno de los componentes de la muestra. Un pico del cromatograma nos indica la concentración o la masa del analito. La siguiente, por favor. Y lo que les he explicado está aquí de manera gráfica con todos los componentes de lo que sucede en la cromatografía. En la parte izquierda baja vemos que iniciamos con el gas portador, el cual se va a inyectar al liner de vidrio. En la parte superior del liner vemos a la microjeringa, la cual inyecta la muestra en el liner que está dentro de un horno del inyector, el cual asegura que la temperatura sea la adecuada para vaporizar la muestra. Una vez que está vaporizada, el flujo del gas ingresa hacia la columna, la hace recorrer y va a salir de acuerdo a los tiempos establecidos para cada uno. La señal que se genera es detectada por el detector, quien la transforma
en el cromatograma que nosotros podemos observar. La siguiente, por favor. Y algunos parámetros clave también, como en el HPLC, es el tiempo de retención. Como decía anteriormente, es el tiempo que se calcula desde la inyección hasta que sale de la columna y es detectada por el equipo detector. La resolución es la capacidad para separar dos picos adyacentes, es decir, eh, si tenemos una resolución mayor a 1.5, vamos a considerar que es una separación adecuada. La eficiencia se la determina de acuerdo al número de platos teóricos y se calcula por por la ecuación que está a la izquierda. N es igual a 16 por el tiempo de retención sobre el ancho de banda, esto elevado al cuadrado. Y la selectividad igual es la capacidad de la columna para distinguir entre dos analitos. Eh, la selectividad mayor a 1 indica una mejor separación. La siguiente, por favor. Listo. Para escuchando un poco acerca de lo que es GC, HPLC, nosotros podemos ir definiendo cuál es la mejor técnica. Algunos utilizan cromatografía gaseosa, otros utilizan HPLC. Algunos defienden a la cromatografía gaseosa, otros defienden HPLC, pero la realidad es que estas dos técnicas son complementarias, ya que eh, al complementarse han sabido abarcar muchas más muestras para tener una mayor idea del análisis de este tipo de muestras. Muchos se inclinan hacia GC, muchos se inclinan hacia HPLC, pero estas técnicas son complementarias. Así que el tema de aplicaciones las va a realizar mi compañero, a quien doy paso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches y primero recordándoles que el link de la asistencia está publicado en el chat, así que pueden ir registrándose. Yo les voy a hablar sobre los avances recientes en cromatografía, sobre la innovación en instrumentación, automatización y rendimiento cromatográfico. La siguiente lámina, por favor. En primer lugar, vamos a hablar sobre los avances en cromatografía líquida. Bueno, la cromatografía líquida ha sido impulsada en los últimos años significativamente para, para abarcar mayores necesidades que se han presentado, ¿no? Por ejemplo, ahora tiene mejor sensibilidad, precisión, rapidez. Entre las mejoras que tenemos se presenta la miniaturización, la automatización, los nuevos materiales, el uso de IA. Eso les voy a comentar en en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a hablar sobre la miniaturización y la sensibilidad. Esto sobre todo en el nano LC que yo quisiera hacer énfasis. Bueno, aquí nosotros podemos destacar que las columnas de un nano LC son del tamaño del cabello de una persona, ¿no? Que van desde 10 a 100 micrómetros de diámetro. Esto representa varias ventajas en comparación al HPLC, que si ustedes pueden ver a la derecha las imágenes, tenemos una representación gráfica de las columnas. Las ventajas que tenemos, bueno, son que los flujos son bajos y esto nos permite ahorrar el consumo de solventes, que es para la fase móvil. Además de eso, el menor radio que tiene estas columnas nos permite mantener una mejor resolución al permitir que no se difunda los analitos de forma radial. Y finalmente, los equipos más compactos y eficientes. Claro que esto no representa mayores gastos, ¿no? A continuación, por favor.
por otro lado, sobre la automatización y la inteligencia artificial, nosotros podemos destacar lo siguiente. Yo he puesto tres modos que se utiliza en LC sobre acoplado a espectrometría de masas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos tres modos que nos indican, no sé si no se puede ver completamente en la imagen, No, pero de abajo hay pronto creo que una algo tabla. pasó. No se aprecia muy bien la imagen. Bueno, no hay problema. Yo les voy a explicar. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno. Tenemos estos tres modos, MRM, que representa las siglas de monitoreo de múltiple reacción. En esta nosotros tenemos que se enfoca en una transición específica de el ion hacia el precursor del producto. Esto nos ayuda a cuantificar un analito determinado. Por otro lado, está la indicada aquí con las siglas PRM, que nos indica monitoreo de reacción paralela. Esta nos ayuda a ver igual la cuantificación, pero a más de eso nos permite ver un espectro más amplio de los iones precursores en el espectro de masas. Y finalmente, DDIA. Este es una mucho más avanzado, en un modo más avanzado en el que nosotros podemos ver mucho más amplio el espectro, nosotros podemos analizar los iones precursores, tenemos todo para investigar sobre nuevos compuestos. Bueno, esto requiere de un control automático del gradiente, ya que eso en columnas tan pequeñas es algo bastante representativo. Una pequeña variación nos puede hacer que se altere totalmente. Finalmente, el procesamiento de datos con IA nos permite una mejor distinción entre compuestos, ¿no? Ya sea que nosotros tengamos algún compuesto, un pico fantasma, un hombro en algún pico que sea típico, ¿no? Todo esto la IA nos va a ayudar en el futuro no tan lejano, la verdad, porque ya en unos pocos años todo va a estar compuesto, más bien integrado con IA. Esta portada de este libro que les puse es de donde yo extraje estos datos, entonces ahí la pueden también revisar y este video también se va a dejar colgado en YouTube para que puedan revisarlo. La siguiente, por favor. Ya, ahora hablando sobre la optimización con nuevos materiales. Bueno, los nuevos materiales se refieren más a los que tenemos integrados en la columna, en las columnas, ¿no? Entonces nosotros en una columna, bueno, hay monolíticas, porosas, sobre todo el óxido de grafeno. Es un material nuevo que está siendo integrado en ellas, ya sea de forma única o en híbrido con otros materiales. Y esto nos permite mejorar la eficiencia, ya que tiene un tiempo de vida perdón, un tiempo de análisis más rápido. Este óxido de grafeno, al tener un sistema aromático, además de eso, tiene los hidroxilos, los carboxilos. Esto nos ayuda bastante a a detectar analitos que son polares y sobre todo también a las interacciones pipí que existen en los sistemas aromáticos. Entonces, por ahí también nos puede ayudar los nuevos materiales. También las columnas trampa son algo bueno para alargar la vida útil de nuestras columnas, porque esta nos ayuda a desviar hacia otro camino el, todos los contaminantes, bueno, la mayoría, ya sean sales, ya sean proteínas no tratadas bien. Entonces, esto nos va a ayudar a que no precipiten dentro de la columna. Esa precipitación hace que ocurran picos fantasmas,
nos altera totalmente los datos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la evolución tecnológica en cromatografía de gases. La cromatografía de gases también ha venido evolucionando en los últimos años a la par que la cromatografía líquida. Y en las siguientes láminas también les voy a hablar sobre la miniaturización, la protección del sistema, detección con IA, entre otros. A continuación, esos. Los avances en miniaturización y sistemas modulares en GC. Nosotros podemos ver al lado derecho una imagen donde se encuentra un cromatógrafo de gases en miniatura. Esto es bastante útil en industrias en donde nosotros podemos, más bien necesitamos llevar hacia el lugar el detector. Entonces, en la micro GC nosotros tenemos alta eficiencia en realidad, porque al tener estas columnas tan pequeñas, de igual forma que en la nano LC, nos ayuda a tener eficiencias bastante elevadas. Y esto ha sido posible gracias a de igual manera, los materiales, los nuevos materiales que se usan, los hornos que ahora son, en este caso, de baja masa para permitir que se calienten, se enfríen rápido. Esto nos ayuda a que si nosotros ocupamos un programa de temperatura, es decir, que algún compuesto sea muy sensible a la temperatura termolábil, nos va a ayudar a que no se descomponga tan fácilmente, ¿no? Antes de llegar al detector. Eso por un lado. A la siguiente, por favor. Bien, otra vez se nos borró la tabla, pero bueno. Voy a hablarles sobre la protección del sistema y la estabilidad en GC masas. Ya, ahora, igual, los nuevos materiales que se han desarrollado, tenemos, tenemos, por ejemplo, estas precolumnas o columnas trampa que ahora se están presentando y son marcas registradas en realidad. Ustedes las pueden encontrar en este libro que les he puesto aquí la portada. Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta, este material que es un polímero, el Porapacte 3. Por ejemplo, este nos ayuda a retener compuestos que son polares como el agua, el CO2. Esto nos ayuda a alargar la vida útil de de las columnas. Además de eso, también tenemos otros como los que vemos al lado izquierdo en la parte baja. Y esto depende de nuestras necesidades, depende del campo que nosotros estemos aplicando, no sé, ya sea en alimentos, en farmacia, y entre otros, ¿no? La, la siguiente, por favor. Ya, ahora les voy a hablar sobre los detectores. Eso también ha sido algo bastante importante. En el GC Masas, en el GC, perdón, nosotros tenemos bastante el uso primeramente, de la espectrometría de masas, ¿no? Pero aparte de eso, ahora los fabricantes nos pueden ayudar con, por ejemplo, espectrometría ¿cómo es esto? Se me fue la palabra. Ultravioleta, perdón, en vacío. Y nosotros podemos, esto nos ayuda a diferenciar sobre isómeros. ¿Qué tal si tenemos el heptano, el N-heptano, el isoheptano? En un espectrómetro de masas, nosotros vamos a ver que esto nos sale muy parecido y esto nos va a ayudar bastante a diferenciarlo. Luego están los otros detectores, ¿no? Como de infrarrojo, los PDD, que son los detectores de descarga pulsada, son algo
más sencillos, pero nos ayudan bastante a detección de gases permanentes como nitrógeno, oxígeno. Esto es bastante útil cuando tenemos que estamos purificando gases y necesitamos alta pureza. Finalmente, el uso de IA es bastante útil también aquí y lo va a seguir siendo en el futuro. A continuación, la siguiente. Ya, aquí les he puesto algo un poco de cómo se funcionan los detectores un espectrómetro de masas, que es el más usado, ¿no? Porque es el que más se usa en LC, en GC, entonces es bastante versátil. Primero ocurre la ionización, en la cual se bombardea con electrones a las moléculas y esto hace que todos estos compuestos se ionicen, se fragmenten y posteriormente la filtración, que ya vamos a ver un ejemplo, hace que solo los iones pasen hacia el detector. La que continúa, por favor. Uy, no está aquí, pero les había puesto un cuadrupolo. Bueno, el anterior. La siguiente, por favor. Bueno, luego de eso, después de filtrarle, se le transporta el ion, o sea, le acelera y posteriormente el detector impacta este ion sobre el detector, lo que hace que se convierta esta señal más bien este impacto en una señal. Posteriormente, sí vamos a tener cada uno de los picos y esto nos va a ayudar a determinar ya sea la cuantificación o simplemente cualitativamente el componente que estamos buscando. La que continúa, por favor. Ya, aquí también teníamos una anterior. Teníamos una tabla, pero bueno, no pasa nada. La siguiente. Ya. Sí, bueno, existen en espectrometría de masas, existe una gran variedad de detectores, de espectrómetros. Nosotros, aquí les puse, por ejemplo, el cuadrupolo simple, el triple Amigo, ¿me das un ratito? cuadrupolo. Sí, claro. Sí, dame un segundito, pero permítanme corregir esto. De pronto, no sé, me En- parece en- que... Sí, ya lo comparto. Dame un momentito. De pronto, el momento de descargarse ahí pasó alguna situación. Les ofrecemos mil disculpas, pero para no dejar pasar esta parte, por favor, eh, les comparto pantalla. Bueno, esto era lo que habías sí, mencionado, de hecho. exactamente. Aquí está una representación de un cuadrupolo. Esto tenemos aquí estas cuatro barras, lo que nos permite solo a los iones cargados que puedan continuar el paso, los demás se desvían. La que continúa, por favor. Ya, ahora sí tenemos la tabla. Aquí tenemos una comparación entre ellos, ¿no? Estos son unos de los más simples, que es el cuadrupolo, lo que más se usa, o los más caros que están en la parte baja, ¿no? Nosotros tenemos esto dependiendo de la industria en que estemos o si estamos de investigación, nosotros podemos elegirlo dependiendo de ello. Por ejemplo, un cuadrupolo simple va a ser algo bueno para una industria, no sé, de alimentos que no tenga que preocuparse por, digamos, contaminantes en tan poca cantidad, ¿no? En tan bajas cantidades que no podamos medirlo, porque si no, vamos avanzando, vamos ahí sí, no sé, un triple cuadrupolo o un tiempo de vuelo ya es algo que nos va a dar unas sensibilidades bastante altas. Nosotros tenemos también aquí expuesto unas portadas de unos libros que hemos usado y también los podemos compartir si necesitan. Eso sería todo por mi parte y cedo la palabra a mi compañero.
Muy buenas noches con todos. Yo les voy a presentar algunas aplicaciones prácticas de la cromatografía, yendo de la investigación al control de calidad. Bueno, claro está que la presentación estelar de esta noche es para el HPLC, así que les voy a compartir un poco de cromatografía líquida a alta presión, con sus aplicaciones en la industria. ¿Por qué este instrumento analítico es muy utilizado en la industria? Es por su gran versatilidad y por su gran capacidad para dar resultados precisos, reproducibles y trazables, asegurando así la calidad de los productos. Su gran confiabilidad la permite ser una técnica oro, permitiendo la detección, la caracterización y la cuantificación tanto de principios activos, de productos ya terminados, de productos de degradación, y así vamos a ver diferentes aplicaciones en las diferentes industrias. Por favor, Sofía, la siguiente. Quiero iniciar con la industria farmacéutica, debido a que el HPLC es utilizado para la investigación y el desarrollo de fármacos, también para el control de calidad de fabricación y análisis de impurezas y degradación, lo que nos permite garantizar que tengamos medicamentos libres de sustancias dañinas que pueden provocar o involucrar de manera negativa a la seguridad del paciente. En el cuadro de farmacéutica podemos ver un paper que dice análisis de la impureza de la gabapentina por HPLC con detección dual, ultravioleta y detección con aerosol cargado. Bueno, este paper es importante partiendo de la gabapentina. Este es un fármaco utilizado para las convulsiones focales y el dolor neuropático. ¿Qué sucede con este fármaco? Y de hecho es un problema que se encuentra bastante en la industria farmacéutica, que las impurezas muchas veces tienen diferentes formas químicas que no nos permite poder determinarlas o caracterizarlas en una sola corrida, sino que necesitamos diferentes técnicas de detección, como es este caso, para poder cuantificar las impurezas que tenemos. En este caso, fue de manera acertada el utilizar una detección ultravioleta y con detección de aerosol cargado para así detectar las impurezas que tenían cromóforos y las que no absorbían la luz ultravioleta. Ahora, hablando también de la industria de alimentos y bebidas, esta nos permite garantizar alimentos no adulterados y libres de toxinas dañinas y carcinógenos, así también como verificar la autenticidad de los ingredientes que son utilizados para nuestros alimentos que consumimos. En el paper que les coloco, utilizamos el HPLC, en cambio aquí con una detección de fluorescencia. ¿Por qué? Porque es una técnica bastante sensible para la aplicación que le estamos dando en este caso, el cual se trata. ¿Cuál es el problema que vemos en la parte alimenticia? Que los granos de café, cuando son secados, sobre todo cuando son temporadas de lluvias, estas pueden desarrollar algunas micotoxinas. Estas micotoxinas son realmente un problema de salud pública y también pueden ser un problema hablando del mercado internacional. Para solucionar este problema, actualmente se utilizan algunos procesos post-secado que involucran agentes químicos de pronto no tan seguros. Lo que plantea este paper es la utilización de nueces de cola, de pronto el extracto o también el polvo, poder realizar un pretratamiento y verificar qué pasa con estos granos de café. Gracias a la utilización de este sistema de detección, podemos ver que realmente fue bastante eficaz este procedimiento, logrando tener una alternativa bastante natural y segura para evitar la contaminación de nuestros granos de café. Eh, es así que el HPLC, con estas diferentes técnicas de detección, nos permite tener una técnica analítica bastante sensible aplicada a la industria. Por favor, continuemos con la siguiente diapositiva. También es aplicado a la parte ambiental, debido a que nos permite detectar y cuantificar contaminantes orgánicos en el agua y en el suelo. Es aplicado a la medicina forense para detectar, cuantificar y confirmar drogas asociadas con investigaciones criminales y pruebas de detección de drogas. Para la investigación clínica, para analizar fluidos biológicos complejos que ayudan al desarrollo de medicamentos. Así también en la biofarmacia, evaluar los objetivos para producir medicamentos que sean realmente orientados a las necesidades de los pacientes. No producir medicamentos en masa, sino producir medicamentos directamente a la patología que tiene nuestro paciente.
Continuamos, por favor. Ya que hemos visto que el HPLC es realmente ampliamente utilizado en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, realmente quiero detenerme en la industria farmacéutica, porque como ya sabemos, esta industria es realmente el, el control es bastante riguroso debido a las aplicaciones y a los procesos críticos que se manejan en ella. Quiero que nos vayamos un momento hacia la normativa, partiendo de que desde hace 20 años eh, los estatutos de la FDA y la ICH confabularon para establecer algún sistema que garantice que los métodos analíticos utilizados para evaluar productos farmacéuticos sean confiables para la determinación de la calidad. Es así que todo este análisis nos llevó a lo que hoy conocemos como las buenas prácticas de manufactura, que nos permiten tener medicamentos seguros, eficaces y de alta calidad, donde aseguramos desde la fabricación hasta el punto de distribución de los fármacos. Dentro de las buenas prácticas de manufactura, cabe destacar que todo país, para nosotros expender medicamentos, necesitamos de un ente regulatorio que le dé el visto bueno a nuestras fabricaciones. En este caso, en el contexto ecuatoriano, tenemos al ARSA. Partiendo de las buenas prácticas de manufactura, también se deslinan eh, varios otros factores que involucran un buen manejo y buenos procesos para nuestro sistema de calidad. Entre ellos tenemos las buenas prácticas de laboratorio. Y ahí es ahí donde quiero enfatizar que anteriormente las valoraciones de los medicamentos y de los fármacos se realizaban generalmente con titulaciones. Luego de ello, hemos migrado a análisis instrumentales automatizados. ¿Por qué se da este caso? Porque cuando hacemos titulaciones o este tipo de métodos analíticos, nosotros estamos poniendo toda nuestra confianza en el analista. Y claro está que esta manipulación, el pipeteo o errores de medición o el pasar los datos nos puede llevar a errores y a no tener datos reproducibles, lo cual puede ser evitado utilizando análisis instrumentales automatizados, como en este caso podemos ver la imagen de un HPLC. Continuemos, por favor. ¿Qué nos permite tener estos análisis instrumental automatizado? Pues tener una mayor reproducibilidad. Al evitar esta manipulación, el error a causa de un factor humano. También mejoran la eficiencia y la productividad, debido a que no necesitamos doblar un turno con un analista, sino más bien el HPLC, como ya vimos, tenemos el sistema de autosampling, donde podemos dejar nuestro HPLC corriendo toda la noche y al siguiente día poder verificar y a poder analizar nuestras muestras. También podemos permitir la reducción de errores humanos, integración con software de gestión que nos permita seguir el ALCOA, una buena gestión de nuestros datos, tener una validación más robusta que nos va a permitir tener una fuerte base para las auditorías y un ahorro de recursos a largo plazo, porque si bien es cierto, al cometer menos errores, tenemos que repetir menos las veces en nuestro análisis y asimismo vamos a gastar menos solvente y menos reactivos. Algo importante en la industria farmacéutica son las metodologías analíticas, debido a que éstas nos permiten analizar los productos, logrando y debemos garantizar que éstas sean capaces de ofrecer trazabilidad, especificidad y sensibilidad. Y es ahí donde vamos a nuestro HPLC, debido a que esta técnica analítica realmente nos permite abordar todos estos parámetros que nos solicitan por normativa. Siguiente, por favor. Aquí abordamos un tema que es la validación de los métodos analíticos. Cuando hablamos de validación, nosotros estamos tratando es la acción de probar y documentar que cualquier proceso, procedimiento, método produce de manera consistente los resultados esperados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros queremos analizar un fármaco, lo primero que hacemos es determinar qué principio activo nosotros estamos tratando. Luego de ello determinamos qué metodología vamos a utilizar.
Estas metodologías pueden venir desde farmacopeas, donde ya está estandarizado el método a ciertas condiciones que ellos lo especifican en sus documentos, o si es de cierta manera podemos encontrarnos el caso de fármacos que tienen muchos o más de dos principios activos que necesiten un nuevo método analítico. Y es ahí donde necesitamos validar estos procesos. Dependiendo de la rigurosidad de la validación que necesitemos llevar a cabo, tenemos diferentes parámetros como la precisión, el límite de detección, cuantificación. En honor al tiempo, quiero presentar un caso práctico con un parámetro realmente fundamental cuando estamos analizando el HPLC, el cual es el System Surability o la idoneidad del sistema. Por favor, la siguiente. Es aquí donde ponemos nuestros cromatogramas en acción y nos vamos a hablar acerca del System Surability con ayuda de este paper, donde nos habla del manejo de la validación del método HPLC para determinación del ácido acetilsalicílico, de las impurezas del ácido acetilsalicílico en un nuevo producto farmacéutico. El ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina, debido a un proceso de hidrólisis, puede tener una impureza conocida como el ácido salicílico. Es justamente lo que podemos observar en el cromatograma, donde ASA se está denominando el ácido acetilsalicílico, que tiene un tiempo de retención de 4.90 minutos, y el ácido salicílico a un tiempo de retención diferente, que es 7.39 minutos. Podemos distinguirlos. ¿Y qué hace el System Surability? La verificación inicial obligatoria que garantice que el sistema cromatográfico completo, estamos hablando de bombas, de las columnas, está operando adecuadamente antes de analizar nuestras muestras. Vamos a analizar qué pasó, cómo se hizo este System Surability en este paper. Por favor, la siguiente. Nuestra solución para determinar la idoneidad del sistema se utilizó una combinación de estándares, tanto de ácido acetilsalicílico y ácido salicílico. Con esto se realizaron 6 inyecciones consecutivas de esta solución. Los parámetros analizados, algunos parámetros analizados, porque como ya los vimos, tenemos varios parámetros que podríamos analizarlos. Tenemos la resolución tanto del ácido acetilsalicílico versus el ácido salicílico. Según la USP, el capítulo 621 que nos habla sobre cromatografía, nos dice que lo ideal es tener un valor mayor o igual a 2. El resultado fue mayor o igual a 7.2 en este artículo, lo que nos permite saber que hubo una separación clara, lo que es realmente fundamental cuando trabajamos en el área de control de calidad, determinar las estabilidades y con estos estudios también poder tener una liberación de lote, lo cual todo esto nos conlleva a afianzar la parte regulatoria. Aparte de ello, vemos que el tiempo de retención fue consistente entre inyecciones. Como vimos anteriormente en nuestro cromatograma, los tiempos de retención eran diferentes. Es por ello que podemos identificar tanto el API, el principio activo, de su impureza. Y el número de platos teóricos fue mayor a 4.000 por compuesto, lo cual implica que es un alto número de platos teóricos mencionando e indicando que realmente tenemos una gran eficiencia de la columna. Siguiente, por favor. Es con ello que les había mencionado que tenemos varios parámetros, pero analizando solo esta idoneidad del sistema, podemos decir que nuestro método es robusto y confiable. Lo que nos está diciendo es que podemos discriminar adecuadamente entre el principio activo y sus impurezas bajo condiciones controladas. Si bien es cierto, también necesitamos el análisis de los otros parámetros para poder realmente validar nuestro método analítico, validar. ¿Y qué es validar? Decir que nuestro método analítico nos está arrojando los resultados adecuados y estamos probando y es útil para el análisis rutinario, control de calidad y estudio de estabilidades en la industria farmacéutica. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, queríamos despedirnos con esta frase. Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Esperamos pues que este espacio haya sido fructífero para cada uno de ustedes.
haya sido también un momento pues de análisis, ¿no? De qué es qué de pronto qué técnicas estamos empleando, cuáles son las opciones y cuáles son las actualizaciones en cada una de ellas. Muchísimas gracias por su amable atención. De pronto tienen alguna duda que nos hagan saber. Muchísimas gracias por su estimada presencia aquí. Claro, por favor, Juan Daniel, adelante, tenga la bondad. Bueno, qué enriquecedor, no, me gustó mucho en la parte de HPLC y lo que comentaban sobre validaciones. Un gusto haber estado en este curso. Dentro de lo que estipula la farmacopea UCP42 en el capítulo 1225, detalla cada uno de los procesos o pasos a seguir para una validación de un método analítico. Dentro de la diapositiva, bueno, me llamó la atención de que no habían colocado la parte de incertidumbre de la medición. ¿Qué nos podrían profundizar o decir sobre ese punto también muy importante para la validación de un método analítico? Muchísimas gracias, Juan Daniel, por tu pregunta. Sí, es realmente importante mencionar la incertidumbre que tienen nuestras mediciones. ¿Por qué? Porque cada instrumento que nosotros utilizamos viene consigo una incertidumbre y que tiene que ser tomada en cuenta. La incertidumbre no solamente viene de los instrumentos que tenemos en el laboratorio, puede venir de la mano de obra, puede venir de los insumos y lo que se levanta es un análisis de riesgo conociendo qué incertidumbres pueden, pueden afectar nuestra medición final y es así como podemos obtener también un valor de incertidumbre expandida. De pronto, sí, por ahí eh, solvento tu duda. Sí, muy claro, ¿no? Uno de los pasos muy fundamentales dentro de lo que es validación, también la incertidumbre, como detallaba de igual forma de su parte, ¿no? Muy claro, muy enriquecedor, entonces ya tenemos todos los pasos completos para la validación. Mejor, una excelente presentación, muchísimas gracias, veo que conocen también que he estado en industria farmacéutica, un gusto haber nuevamente retomado estos espacios y más que todo estos conocimientos que son de gran ayuda para los estudiantes de hoy en día dentro de lo que es ya el campo laboral. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias. De pronto, si no hay alguna otra duda, quisiera pedirles, pues, comedidamente, el favor que me haga, que me ayuden encendiendo su cámara un momentito, pues, para tomar una captura de este momento. Es bastante relevante este espacio. Gracias, Manuel. Esa es la actitud. Entonces, por favor, si me ayudan encendiendo su cámara un momentito para tomar captura. Mejor, muchísimas gracias a todos los que están aquí por haberse dado un tiempito para compartir este tiempo tan enriquecedor. Ya les tomo. Bueno, gracias. Gracias, Mary. Gracias, Nelson. Qué gusto verles. Ya, hay un momentito porque voy a tomar la captura, ¿de acuerdo? Una, dos, tres. Ya, y como estamos en dos pantallas, permítame pasar a la segunda. Ya. Perfecto, muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes por su valiosa asistencia a este webinar. Recuerden que cualquier duda, cualquier situación, estimados colegas, pues estamos prestos para trabajar, ¿no? En equipo. Ustedes saben que en equipo siempre se avanza mucho más y qué mejor si es en la ciencia. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Que pasen muy bien. Gracias.